Claudia. Nada más denme Buenas un tardes a segundo. todos y todas. Gracias. El día de hoy iniciamos con nuestro sexto módulo, eh, denominado victimización sexual desde una perspectiva psicosocial de género y de derechos humanos. Y el día de hoy está con nosotros la maestra Ivonne Ortega Santillán. Bienvenida, maestra. Es un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Muchas gracias, querida Claudia. Anticipo una disculpa por el ruido ambiental, que como se darán cuenta, luego puede ser muy molesto, pero bueno, en la medida en la que me escuchen y que se puedan apreciar las diapositivas, estoy aquí muy pendiente de sus inquietudes. Bueno, pues un gustazo de nueva cuenta estar en este espacio tan fructífero y tan profesional como es consultoría en psicología forense y clínica. Y pues ya a lo largo de algunos meses, un par de años, he estado aquí muy pendiente, trabajando con temas que les pueden resultar de utilidad y de interés en las diferentes modalidades de formación que ofrece este espacio educativo. Es así pues que en esta oportunidad y con motivo de la formación que han venido recibiendo algunas personas y adicionalmente que se ha abierto también para otras que les interesen temas específicos, que esto es algo pues que yo reconozco mucho como un modelo más accesible para poder tener al alcance este tipo de temas. Pues bueno, yo en esta oportunidad les vengo a platicar un poco dentro de este contexto de la violencia sexual y de género. Les vengo a hablar un poco de temáticas en esta oportunidad que tienen que ver con los dominios o las caracterizaciones conceptuales que implican el conocer de esta perspectiva o de este enfoque. Ya con posterioridad para las personas que únicamente han accedido a este espacio en esta oportunidad, yo les invito a que lo concluyan. Es un módulo que se compone de 6 sesiones y que también adicionalmente incluye aspectos que tienen que ver con el enfoque psicosocial, que es un tema que vamos a abordar ya más de lleno en una sesión posterior. El día de hoy, pues con mucho gusto vengo a compartirles un tema que para mí es crucial, que transversaliza la dinámica con la que yo me he desempeñado profesionalmente a lo largo de 23 años, que es como perita psicóloga en temas de violencia de género. Les platico un poquito de mi experiencia profesional. Cuento con 23 años como psicóloga trabajando en el servicio público. He laborado tanto en la Dirección de Servicios Periciales como en el Tribunal Superior de Justicia y de 3 años para acá he estado trabajando principalmente en temáticas como perita relacionados con la Fiscalía Especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, que ha sido pues la labor en la que, como les comento, me he desempeñado en los últimos años. Si bien es cierto, tuve por ahí un espacio en otra institución, como fue el Tribunal de Justicia. No me he desligado del todo desde el año 2010 aproximadamente de estos temas que ya no solamente son un tópico que aparenta estar en boga o tener no me gusta usar la palabra moda, porque sería trivializar todo el esfuerzo que se ha hecho tanto de las instituciones como de las organizaciones de la sociedad civil y de una gran cantidad de espacios, tanto públicos como privados, para conseguir transversalizar o extender estos criterios a todas las personas que trabajamos con el tema de la violencia de género. Ya no se diga a aquellas personas que eventualmente por sus características de vulnerabilidad puedan también estar inmersas en una situación de violencia y que por lo mismo debemos, desde nuestra labor como profesionales, ya sea terapeutas, peritos y peritas y otras ocupaciones,
el contar con estas herramientas para poder visibilizar el fenómeno y desculpabilizarlas. Tengo conocimiento que a lo largo de esta formación, quienes ya han estado en este curso, en este diplomado y certificación, han tocado temas muy importantes como es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el fenómeno de la trata, conceptos jurídicos, es decir, toda una gama de temas que no se despegan y no se desligan de esta necesidad de conocer desde nuestra propia formación y profesionalismo los temas que implican vamos, el empaparnos de estos conocimientos y nociones. ¿Qué debo decirles? Y con esto, pues yo quiero dejar muy clara la intención que creo que consultoría comparte conmigo en función de estos temas. Recordemos que la perspectiva de género, como el enfoque de derechos humanos, como la perspectiva de niñez y tantas otras temáticas que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una instancia que ustedes han escuchado seguramente a lo largo de esta y otras formaciones, también nos pega o nos toca a las y los profesionales en psicología, ya que cuando hablamos desde la perspectiva forense o desde la perspectiva asistencial o clínica, son temáticas que no están sustraídas, pues, del área de las áreas de actuación en las que estamos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo les traigo aquí dos presentaciones con las que pretendo hacer o forjar un panorama general sobre lo que es el género, la violencia de género, la perspectiva de género y estos enfoques que en la actualidad, como les comento, ya no son opcionales, sino que representan una obligatoriedad por parte del Estado hacia las personas que nos dedicamos a estos temas de violencia, perdón, el incorporarlos a nuestro quehacer. Bueno, como les comento, he trabajado muchos años en el servicio público, yo no soy terapeuta, aunque soy psicóloga, únicamente en una etapa muy breve de mi vida profesional me dediqué a la atención clínica. Sin embargo, pues con motivo de mi formación y de mi trabajo, pues he tenido también que empaparme con nociones relativas a la psicoterapia, que este será un tema de posteriores sesiones al hablar de la reparación integral del daño. Asimismo, pues les comento que el hablar de género en estos tiempos no es, como les comento, algo opcional, no es algo discrecional, es decir, es algo que debemos de considerar en todo momento como parte de nuestro desarrollo y formación. Yo también tengo muchos años como docente y también he visto paulatinamente cómo los modelos educativos, sobre todo a nivel profesional, en áreas como la psicología, la criminología y el derecho, han ido incorporando también estos programas educativos que implican el tema del género y de las condiciones de vulnerabilidad diversas en las que se pueden ver inmersas, valga la redundancia, estas personas a partir de acontecimientos que eventualmente puedan resultar traumáticos y adicionalmente, pues que representen un delito, ¿no? Es así, pues bueno, yo asumo que tal vez a lo largo de la formación que ustedes han recibido aquí y en otros espacios, podemos entender que el tema del género ha sido algo que como que nos ha venido, vamos, cubriendo poco a poco en nuestras labores como abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, en el área de criminología, medicina, prácticamente en todas las ciencias sociales y vamos, las ciencias que llamamos duras, que no me gusta usar ese término, pero para poder contextualizarlo a las ciencias que tal vez tienen un enfoque desde lo científico, con técnicas y métodos diversos, como puede ser la criminalística o la medicina como tal, la genética, la química, también han tenido que incorporar estas nociones como parte de las investigaciones que se llevan con motivo de esto que conocemos como violencia de género. Es así pues que dejemos de lado un poco los tabús y los prejuicios, porque luego estos temas, y más con 2 horas que tenemos apenas para abordarlo, puede resultar un tanto chocante para las personas que
que no están totalmente inmersas en el tema. Yo soy la prueba viviente de eso, ¿no? Durante muchos años yo he sido capacitada en estas temáticas y realmente en el primer curso no me prendió el chip. Es decir, puede ser que tenga éxito con algunas y algunos de ustedes, pero puede ser que no, que requieran todavía una mayor formación en estos temas y que con ello pues puedan ir incorporándolo también, no solo a su situación profesional, sino a todo un sistema de creencias que hemos construido a partir de prejuicios, de estereotipos y de todo esto, ¿no? Entonces, bien, para poder partir de un punto tenemos que conceptualizar y es así que yo les traigo preparada una presentación que justamente nos va a permitir el entender un poco sobre estas nociones, entendiéndolas. A ver, permítanme un momento porque, a ver. Claudia, por favor, me indicas si está corriendo ahí las diapositivas, no vaya a ser que me quede en una sola. Si se aprecia ahí, ¿lo pueden ver? Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Bien, entonces les digo, esta presentación va más que nada en el sentido de, eh, habrá personas aquí que ya tengan mucha experiencia en estos temas y que pues tal vez les resulte demasiado elemental, pero que no podemos sustraer de nuestra temática, atendiendo a que habrá personas que tal vez apenas están haciendo pininos en este tema, o personas que se han dedicado durante muchos años a la psicología o a las ciencias sociales y que hasta ahora pues están aprendiendo o están tomando esta necesaria capacitación, ¿verdad? En temas de género. Entonces, por lo mismo, yo les solicito esta clase en un monólogo. Yo siempre les trato de compartir o de incitar, de invitar a que participen. Creo que los micrófonos están cerrados por default, pero si necesitan abrirlo, por favor levanten su mano o bien pueden participar directamente en el chat y aquí voy a tratar de estar lo más pendiente posible. ¿Sí? Bien, vamos a partir de un concepto que escuchamos todos los días, ¿no? Es un tema que ya múltiples organismos, instituciones, tanto de la sociedad civil organizada como del servicio público, han ido incorporando gradualmente a todos los temas que tienen que ver con estas situaciones que originalmente se incorporan para visibilizar desigualdades y con ello, evidentemente, hacer una distinción, no una distinción negativa entre hombres y mujeres, sino aquellos conceptos que por su naturaleza, cuando se trata de las mujeres en particular, deben adquirir una óptica especial. Es decir, nuestra formación, y no me refiero a la profesional, me refiero a la formación y educación que hemos recibido en cuestión de los roles, en cuestión de las actividades o del tipo de nociones que tenemos sobre el tema de hombres y mujeres, pues nos lleva necesariamente a tratar de entender estos conceptos para poder fijarnos en estas situaciones que generan desigualdad. Es así que como pueden ver en esta lámina, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es un texto que les recomiendo mucho descargar porque es tal vez el documento que más nos acerca a las definiciones que desde la psicología, desde el derecho, desde el trabajo social, la criminología, nos acercan más a lo que es la temática de la violencia de género. Yo por eso les recomiendo mucho que descarguen este documento porque incluso tenemos ahorita un tema muy importante con relación a la ley general, que en enero de este año se incorporó por primera vez la violencia vicaria, ¿sí? Que es un tema que actualmente está cobrando mucha relevancia en función de la manipulación de hijos e hijas, que ha intentado explicarse desde múltiples perspectivas, pero que no ha pegado, pues obviamente desde los propios sesgos sexistas o machistas que existen todavía en nuestras sociedades y que no han alcanzado a consolidarse como un fenómeno real,
¿sí? O no se habían alcanzado a consolidar como un fenómeno real. Yo soy una creyente firme de que la alienación parental no existe como un criterio diagnóstico. Y no soy la única que lo dice, ¿verdad? También la CIE 11 o el DCM5TR se ha negado a través de la APA y de la Organización Mundial de la Salud a incorporar este tipo de conceptos, atendiendo que no tienen un criterio sólido. Es ahí entonces donde podemos entender que efectivamente la manipulación existe, pero no por ello vamos a incorporarle denominaciones que no son reales. Entonces, de entrada les estoy poniendo este ejemplo de la alienación parental para darnos cuenta justamente cómo la perspectiva de género también permea a las actividades científicas. Yo recuerdo hace muchos años, y esto es algo que siempre digo en este tipo de capacitaciones, perdón, siempre es algo que menciono, que hace años cuando nos estaban capacitando en un diplomado que era de la Universidad de Costa Rica, que habían precisamente patrocinado a partir vamos, tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Fiscalía, del Tribunal y de la sociedad civil organizada. Tuvimos oportunidad, y digo tuvimos porque pues éramos muchísimas las personas asistentes, quienes observábamos que desde el área pericial, desde el área terapéutica, obviamente dentro de las personas que participaban, veíamos muchos sesgos y como les digo, yo también me incluyo, ¿no? Pero en aquel momento recuerdo particularmente a un colega que en algún momento mencionó que la perspectiva de género no tenía por qué aplicar a todos los casos de violencia contra las mujeres. Y vaya, le asiste razón, o en aquel momento le asistía razón. Es decir, si yo ahorita voy al Oxxo o voy a un centro comercial o ando simplemente aquí en la calle del fraccionamiento y alguien me asalta, pues igual pudieron haber asaltado a un hombre, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la violencia de género como tal, sobre todo atendiendo a los temas que tienen que ver con la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, pues evidentemente tenemos que anticipar el escenario con una perspectiva de género. Si ya en algún momento entendemos que esa violencia no es de género, aunque siga siendo violencia, pues ya tendremos la oportunidad de verlo. Pero de entrada tenemos que contextualizarlo a este concepto. Por eso es que se le llama perspectiva, ¿sí? Porque es un enfoque, algo que decía una maestra que yo quiero mucho, que es Alda Facio, que la pueden consultar por ahí en las redes, una abogada costarricense feminista que ha trabajado durante muchos años con este tema. Ella hace mucho hincapié en esto de los lentes de género, ¿sí? ¿Por qué se refería a los lentes de género? Porque cuando no los tenemos, es como cuando no tenemos, quienes usamos lentes, ¿verdad? O anteojos para poder ver mejor, nos damos perfecta cuenta que cuando no los tenemos puestos, hay cosas que no podemos ni leer, ni ver, ni apreciar, ni entender. Entonces, el ponerse los lentes de género hace esta analogía necesaria de poder captar aquello que no captábamos cuando no teníamos la perspectiva. No sé si me doy a entender. Las personas que, por ejemplo, no usan lentes, probablemente aquí en el grupo de las 30 personas que estamos conectadas, habrá gente que no utilicen lentes y no capten lo que yo quiero decir, pero seguramente se han puesto los lentes del abuelito, de la mamá, de la pareja, y dicen, ah, canijo, ¿a poco ves así? Justo ese es el otro sentido, ¿no? O sea, si yo no tengo esa graduación, yo no puedo ver cómo ves tú. Entonces, creo que esta es una analogía un poco burda, tal vez, pero con la cual yo entendí muchos conceptos que tienen que ver con este tema. Es así, pues, que cuando abordamos el tema de la perspectiva de género, en ningún momento estamos faltando a la objetividad. Por el contrario, nos volvería subjetivo el trabajo el hecho de no incorporarlo. Y como ustedes pueden ver, no es una definición que me saqué de la manga, es una definición que está establecida en una ley y que nos obliga
desde la perspectiva científica, que es la que nos toca a nosotras, a nosotros como peritos, como psicólogos y psicólogas, terapeutas, trabajadores sociales, criminólogas, etcétera, a incorporarla como una visión científica, analítica y política sobre mujeres y hombres que contribuya a construir una sociedad donde tengamos todas y todos el mismo valor, encuadrándola obviamente en nuestro contexto social. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque no va a ser lo mismo el contexto que se tenga en países musulmanes, ¿sí? Donde el Corán es lo mismo que la constitución de sus países, que a la que tiene México y otros países latinoamericanos que se han desarrollado o han evolucionado en una cultura religiosa muy cristiana, que bueno, eso es independiente y ustedes a lo mejor alguien piensa, ¿no? Y esto como, ¿por qué lo dices? Pues, ¿qué tiene que ver la religión? Bueno, pues porque efectivamente la religión, las creencias, las prácticas sociales, los usos y costumbres van inmersos justamente en el contexto social, ¿sí? Y adquieren, como bien aquí lo menciona el texto, un significado. Si se acuerdan, pues, de esto del significado, del significante, del signo, de acuerdo, pues, a nuestras clases de gramática, ¿no? Y es aquí donde justamente podemos captar que al momento de entender los significados que el contexto social nos aporta, pues nos va a permitir tomar en cuenta más allá de lo que tradicionalmente vemos en los roles estereotipados de hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, es aquí donde cobra sentido la definición que nos aporta esta ley, porque no podemos distraer de nuestra labor científica como peritos, como forenses, como terapeutas o en cualquier área de desenvolvimiento que nos desempeñemos a quitar esta parte necesaria, ¿no? Como les digo, no siempre todas las formas de violencia van a aterrizarse a la de género, pero en muchas de las ocasiones, si aprendemos a buscarle, a escarbar, a escudriñar un poco más, vamos a encontrar que en muchos de los casos sí existen estas visiones. María Cecilia dice, sí entiendo bien perspectiva de género, tiene que ver con hombres y mujeres, con ambos. Sí, porque tampoco podemos analizar únicamente la experiencia de las mujeres, María Cecilia, sin ver también la forma en la que a los hombres los ha educado este mismo sistema. Yo recuerdo hace muchos años, sé que hay gente muy joven aquí que tal vez esto ni siquiera les suene, ¿no? Pero hubo un bestseller, un libro que tuvo mucha notoriedad de un terapeuta, creo que norteamericano, que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, algo así se llamaba. Claro que, bueno, ese texto hacía precisamente alusión a las diferencias sobre todo emocionales, que vivíamos hombres y mujeres, como en un ejercicio de autoayuda o autoterapéutico, que no crean que esto me convence ya a estas alturas de la vida, me convence mucho como una forma de ayuda. Pero bueno, con independencia de lo que yo crea de esas técnicas, ¿no? Por llamarle de alguna forma, ciertamente se nos ha enseñado a que vivamos en situaciones completamente ajenas, pero a partir de estereotipos y de prejuicios, sin tomar en cuenta también la experiencia que viven, obviamente, las contrapartes, ¿no? Las otras partes de la violencia. ¿Y por qué no digo los hombres? Bueno, pues porque también las mujeres somos un producto cultural. Es decir, no estamos criados unas en Marte y otros en Venus o viceversa, sino que estamos criados en una misma sociedad que nos ha enseñado a que las expectativas que se tengan de nosotros tengan que ser distintas. Y vamos, este curso o diplomado, estas capacitaciones, obviamente nos hacen hincapié pues de que la violencia está en todas partes, ¿no? Y que también la viven tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTQ+. Acabamos de ver todo un tema con relación a las Olimpiadas, de lo que no voy a abundar en este momento, pero que nos permiten ver más allá de todas las construcciones sociales que tenemos sobre el tema.
A continuación, yo les voy a hablar un poquito de otros conceptos que seguramente ya tenemos muy definidos, pero que no está por demás el abordarlos. Igual hagan como María Cecilia, si hay alguna duda, comentario, inquietud, inmediatamente lo ponen en el chat, por favor. Nada más denme chance de prender la luz, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya una vez que tenemos esta definición como tal, existen, justamente ahorita que hablaba del tema de las Olimpiadas, ¿no? Existen muchas confusiones todavía sobre lo que respecta al sexo y al género. Entendemos que el sexo es aquella condición biológica que se nos aporta desde el momento en que papá y mamá nos formaron, ¿sí? Desde el momento en el que hubo una fusión entre el esperma y el óvulo y que va a generar un resultado de muchas formas, ¿no? Y estoy hablando nada más desde el sentido biológico, porque aquí también algo que nos queda claro con esta experiencia que vimos de las Olimpiadas es el tema de la intersexualidad, ¿sí? Se habla que si bien es cierto, el género, como lo vamos a ver más adelante, es una construcción 100% social, el sexo tiene más limitaciones desde el punto de vista biológico, científico, de definiciones, conceptual, etcétera. Es así entonces que cuando hablamos de sexo, hablamos de un efecto de la naturaleza, pero que puede llevar muchas características en sí. Sin embargo, pues los seres humanos buscamos justamente darle una explicación a esto con lo que venimos conviviendo a lo largo de no sé cuántos cientos de años, ¿verdad? Bueno, tal vez no tantos, pero de la forma en la que vamos entendiendo el mundo. Y es así que el conjunto de características biológicas que nos diferencian es lo que nos va forjando eventualmente una identidad, pero que también esta identidad puede ser completamente distinta a lo que la sociedad nos exige. Sin embargo, contextualizando exclusivamente al sexo, tenemos aquí en este esquema, si lo pueden ver, tiene que ver con el nivel cromosómico, genético, que es un tema que hemos venido viendo mucho en las redes sociales en estos últimos días, cromosómico, genético, gonadal, hormonal y de morfología tanto externa como interna. ¿A qué vamos con esto? Dentro del nivel cromosómico entendemos que las mujeres tenemos una combinación que genéticamente se determina como XX de acuerdo al cromosoma 23 del par 23. Acuérdense que papá aporta 23 cromosomas, mamá aporta otros 23, se fusionan y en cada célula de nuestro cuerpo vamos a tener 46 cromosomas. 23 que aportó mamá, aunque nos parezcamos más a mamá o a papá, eso no cuenta. Es decir, no quiere decir que papá haya aportado más cromosomas y me parezco más a él, o mamá haya aportado más cromosomas porque me parezco más a ella. No, se aportó la mitad justo de cada uno. Sin embargo, pues a veces, y esto ya es un tema de biología y de genética que seguramente ustedes recuerdan que tiene que ver con las características de los genes recesivos o dominantes y todo este tema. No voy a profundizar en eso. Sin embargo, tradicionalmente la biología nos ha categorizado en hombres y mujeres de acuerdo a nuestra combinación genética. Y es así que tenemos que las mujeres siempre vamos a tener una combinación XX, en tanto los hombres una combinación XY. Algo curioso, y esto es un tema muy relacionado con esta materia, que yo platico mucho con mis estudiantes, es que en otros años, e inclusive en las películas esas de Pedro Infante y de aquellas del siglo de oro, perdón, del periodo de oro, de la época de oro del cine mexicano, donde veíamos estos sujetos muy mal encarados, rancheros, machistas, muy hombres y todas estas características muy tradicionales. Se hablaba, por ejemplo, de que hasta en películas cómicas, que un hombre le ponía los cuernos a la esposa o la abandonaba por el hecho de que nada más le daba hijas, ¿sí? Hay hasta una película por ahí donde el protagonista se llamaba Don Amapolo y que este señor se burlaban mucho de él porque tenía como 10 hijas y nunca había tenido un varón. Entonces termina dejando a la esposa o de alguna forma echándole a ella la culpa
cuando en realidad son los varones quienes eligen biológicamente el sexo del futuro bebé o de la futura bebé, o bien de la persona que pueda tener una combinación diversa a estas dos que vemos. Yo aquí les pongo la clasificación tradicional. Sin embargo, hay una más que en mis tiempos estudiábamos como los síndromes sexuales, que eran justamente traslocaciones genéticas que tenían que ver con una sobrecombinación. Por ejemplo, podía pasar que una persona naciera con o fuera concebida con cromosomas, con dos cromosomas X y un Y, o dos cromosomas Y y un X. En mis tiempos se le llamaba el síndrome de Klinefelter, el de Turner, no sé si por ahí conocen algunos más, pero fue así como yo lo estudié en la materia de embriología cuando recién entré a la carrera. En estos tiempos ya no se toma en cuenta como un síndrome o como una cuestión patologizante. En efecto, hay personas que pueden ser intersexuales y contar con combinaciones diferentes a estas tradicionales que les muestro yo en la pantalla. Pero que suponiendo, si yo nací con una combinación XX y toda la vida me he identificado como mujer y tengo características biológicas de mujer y biológicamente cumplo esos requisitos, igual en un momento dado, como pasó en las Olimpiadas, de pronto con un estudio genético se revela que hay una combinación extra, ¿sí? Con independencia de la forma en la que haya sido educada o socializado, con independencia de eso, ¿no? Es decir, cuando nacemos, o al menos, pues sobre todo las personas que ya tenemos muchos más años que ustedes, ¿verdad? Pues a lo mucho lo que nos hacían era algún examen, pues para ver si no veníamos con alguna situación neurológica o alguna situación física que pudiera ser discapacitante. Pero eventualmente se fueron aumentando diversos estudios de acuerdo a las necesidades. Y es así que precisamente con motivo de estos Juegos Olímpicos se hacen pruebas biológicas de manera constante, no solo para ver esta parte del sexo, sino también pues para averiguar si no hay algún elemento que pueda generar una suspicacia con motivo, por ejemplo, del consumo de hormonas, hasta de la propia alimentación, ¿sí? O de alguna condición también diferente del sexo que también pueda generar una sobreproducción de testosterona o de estrógenos y que ello tienda a confundir. Entonces, básicamente cuando hablamos de sexo, hablamos de cuestiones biológicas, pero el género es lo que aquí más nos interesa saber, porque al final de cuentas es lo que nos va a forjar este criterio sobre las creencias, sobre los estereotipos o los prejuicios que se forman en torno a él. ¿Sí? Es así pues que el género entendemos que es un efecto de la cultura, no de la biología, que asigna nuestra masculinidad o feminidad. No confundamos, ¿eh? Masculino no significa hombre, femenino no significa mujer, pero ahí es en donde entra el sesgo o el estereotipo, que siempre asociamos masculino con hombre y femenino con mujer. Si ustedes ven su credencial de lector, si la tienen ahí a la mano, donde dice ahí sexo, ¿qué letra les ponen? Masculino y femenino. ¿Sí la han visto? ¿Qué dice? A ver aquí en el chat. M o F. No, Josué. Dice M o H. Mujer u hombre. ¿Sí? En otros tiempos, por ejemplo, era sexo femenino, masculino. De hecho, yo he visto algunas, no sé, solicitudes o documentos oficiales en donde te piden que pongas masculino o femenino, pero eso es incorrecto, porque en el sexo es hombre o mujer y también va a tener que ver con la identidad. Pero a final de cuentas, lo masculino y lo femenino es más producto del género que del sexo, ¿sí? Eso es más una construcción de tipo social, ¿ok? Y de igual manera, cuando hablamos de masculino y femenino, no podemos perder de vista que esto, como les mencionaba hace un momento, tiene que ver con la construcción de roles culturales. Lo que se espera de mí si soy mujer y lo que se espera de mí si soy hombre, ¿sí? Y es ahí donde las conductas
nos las van a enseñar. Es decir, si nace una niña, pues obviamente desde la ropa, el nombre, las características con las que pienso educarla, el deporte que quiero que practique, la forma en la que quiero que hable, van a permear precisamente en esa educación y formación. Entonces, el género podemos decir que es una construcción, no es algo que venga con nuestros genes. Ya la preferencia, o más bien la orientación sexual es otra historia, que esa pues también se ha demostrado que es biológica. Pero fuera de eso, el género como una construcción es algo que es completamente cultural y social. De igual manera, el género es modificable. Un ejemplo de ello, pues somos las mujeres que tal vez no seguimos los roles de la abuela, de la bisabuela o de la mamá, y ahora nos dedicamos a actividades que antes los hombres solían realizar. Eso es salirnos del molde, ¿no? Es decir, el género es modificable. Tal vez alguno de los varones que se encuentran aquí o de quienes se identifican como hombres, en algún momento se han atrevido a usar una camisa rosa o lila, ¿verdad? Es decir, están rompiendo un esquema y estoy hablando con un color que es algo de lo más elemental o de lo más simple, pero que también eso nos lleva a entender de una forma distinta cómo el género es algo muy flexible. ¿Pero por qué? Porque es flexible, pues porque se construye. El problema es cuando te sales de él y es ahí donde viene la violencia, ¿ok? Bien, y aquí, por ejemplo, contextualizándolo ya un poco más, ahorita leo el comentario del chat, en cuanto a la violencia sexual, ¿qué es lo que regularmente se argumenta cuando se intenta justificar la violencia que un hombre ejecuta sexualmente contra una mujer? ¿Qué les viene a la cabeza? ¿Cuál es el primer argumento, con independencia de que sea una distorsión cognitiva? Pero ¿qué es lo que se alega cuando se intenta justificar una acción de violencia sexual? A ver, les leo. Provocación, Elena, en efecto. Josué, más bien, no que sean hombres, me refiero a que cómo vemos en un contexto donde la violencia sexual se ejecuta contra las mujeres, cómo se justifica. Provoca, ¿sí? Aquí en mi estado, yo soy de Chihuahua, no les dije, acá vivo en Chihuahua, a lo mejor ya me lo notaron por el acento, pero acá, por ejemplo, cuando tuvimos el tema del campo algodonero, de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, resultaba lamentablemente frecuente, inclusive de parte de autoridades de aquella época, que dijeran que, pues es que, ¿cómo no quieren que les pase si están expuestas? O sea, como criminalizando a la víctima y adjudicándole el hecho de que dentro de los parámetros o roles que el género le establecía, no estaba cumpliendo con ellos, de estar en su casa. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Vestimenta, se lo buscan exactamente, exactamente, me da mucho gusto leerles. La hora en la que salen, si consumió alcohol. Todo esto que están comentando, compañeras y compañeros, vamos a verlo ahorita con algo muy lamentable. Es una imagen que yo tengo aquí, que la he guardado durante mucho tiempo y que la pongo cada vez que hablo de estos temas, justamente para entender cómo si desde las autoridades se erige este discurso, pues evidentemente vamos a tener una gran criminalización, ¿no? Perdón. Ahora, dentro de estas diferencias entre sexo y género, pero hablando propiamente del género como tal, ¿qué agentes van a condicionar esta forma en la que nos movemos como hombres o como mujeres, de manera tradicional o no tradicional? Bueno, ¿quién nos enseña a adjudicarnos el género, no? Pues de entrada la familia, desde el nombre que me ponen, desde las características con las que me educan, la escuela a la que voy, las clases a las que me mandan, cuando, por ejemplo, no sé, los deportes o el tipo de carrera que elegimos. Miren, yo siempre pongo este ejemplo, sobre todo cuando platico con colegas.
Yo asumo que aquí la mayoría son psicólogos o psicólogas. Puede ser que haya trabajadoras sociales o criminólogos o personas de otra formación profesional. Pero en psicología, ¿cuál era la mayor tasa de estudiantes, mujeres u hombres? A ver, ¿quién me quiere comentar? En sus escuelas, cuando cursaron la carrera de psicología, ¿qué había más, hombres o mujeres? O en trabajo social. Mujeres, mujeres, mujeres. Igualmente, igualmente. Yo terminé la carrera hace más de 30, no, 30 años más o menos, y de igual manera éramos la mayoría mujeres. ¿Por qué creen que esto pasaba? Pues porque se asumía que la carrera de psicología es como una carrera más de cuidados, de protección. Al hombre que quería estudiar psicología le decían, no, mejor estudia medicina y luego te vas a psiquiatría o métete a derecho. Digo, yo he tenido a lo largo de los años que he ejercido muchos colegas varones psicólogos y gran parte de ellos hasta en las pláticas de café o en las fiestas o en las reuniones, siempre se saca a colación eso, ¿no? Mi mamá no quería que yo fuera psicólogo porque pensaba que era gay, ¿sí? O porque creía que no era una carrera para mí, que mejor me fuera una carrera que fuera más de hombres. ¿Se fijan cómo hasta en las carreras existe este estereotipo? Exacto, Fitzia, justamente por los estereotipos que se tienen. Ahora, volteemos a las carreras de ingeniería, volteemos a las carreras de química, de biología. Afortunadamente ya otras carreras que también tradicionalmente eran de varones ya han ido teniendo una paridad más extensa, ¿no? Como la medicina o como la biología. Pero lamentablemente todavía seguimos viendo muchas diferencias en este sentido. El ejército, sí, María Cecilia, la mecánica, por ejemplo. ¿Qué otros agentes socializadores conocemos? Pues la escuela, ¿sí? A las niñas nos mandaban al taller de cocina, al taller de mecanografía y a los niños al taller de mecánica, al taller de electricidad, de electrónica. Creo que esto ya ha ido cambiando, pero bueno, yo le estoy hablando de hace años donde todavía esto era algo muy común. La cultura, así es, estigmas sociales y familiares, lo que mi familia piensa, Josué, ¿verdad? Si mi mamá, si todas las mujeres de mi estirpe se han dedicado a la casa, pues obviamente yo voy a generar un conflicto familiar si decido no casarme y tener hijos. Y en cambio decido estudiar una ingeniería o irme a otro país, a otra ciudad a estudiar y que obviamente vamos a responder con diferentes criterios cuando se trata de un hombre o de una mujer, ¿no? Justamente por estos estigmas, así es hasta las creencias religiosas. Los medios de comunicación, vamos a verlo ahorita más adelante. Muy bien, tenemos también a lo largo todas estas presentaciones les voy a mostrar alrededor de 3. Espero que me alcance el tiempo, si no, con todo gusto, de todos modos se las comparto porque todas las presentaciones abordan un poco de lo que estamos hablando. Así que si no, no alcanzamos a verlas como tal las 3, la idea es de que cubramos el título y los temas que engloban esta materia, ¿sí? Bien, ¿para qué nos va a servir la perspectiva de género? Justamente es una metodología que, como ya dijimos, es científica, analítica y política y que nos va a permitir identificar, cuestionar y valorar las discriminaciones, desigualdad y exclusión que sufren mujeres y niñas y que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas. No falta el espacio en donde luego se diga, bueno, pero a los hombres también los matan, a los hombres también los violentan, a los hombres también los violan. No cabe la menor duda de que eso también ocurre. Pero a nivel mundial, la estadística nos muestra otra cosa. Además, a los hombres que llegan a violentar sexualmente, no lo hacen por ser hombres. A los hombres que matan, no los matan por ser hombres. Sencillamente una colega en una capacitación de hace algunos días, ella trabaja mucho en organizaciones de la sociedad civil y le tocó capacitar en estos temas a un sector militar. La convocaron para dar una capacitación de género en un espacio militar.
Entonces, al hablar de feminicidio, muchos militares así como que se sintieron incómodos porque decían, es que a los hombres nos matan más. O sea, aunque hay muchos feminicidios, somos más los hombres a los que nos matan. Y ella explicaba, sí, nada más que a ti no te mutilan los genitales, a ti no te cercenan o te muerden los pezones, a ti no te insertan objetos en las cavidades anal o vaginal, no te exhiben, no dejan tu cuerpo desnudo con un objeto insertado en los genitales. Es decir, las razones por las que matan a un hombre son muy distintas a las que matan a las mujeres en un contexto de feminicidio. Entonces, mientras sigamos teniendo estas diferencias o negándolas, pues esto no va a avanzar, ¿verdad? Tenemos que tener claro que existe todavía una sociedad que se inclina todavía a los estereotipos, a los estigmas y a todo esto que ustedes ahorita mencionaban, justamente por razones de estereotipos. Dice, ahí es Mercy, e incluso en su mismo género el que se violenta. Es correcto. Cuando a mí me dicen, es que los hombres también los violan, pues sí, pero los violan otros hombres y los violan en contextos de cárceles por un tema de poder y dominio. No los violan por ser objetos atractivos o provocativos, ¿verdad? Al menos yo en 23 años de práctica nunca he visto que una mujer viole a un hombre, ¿sí? Como tal. Sí, mujeres que puedan violentar sexualmente a un niño, pero aquí el contexto también tiene que ver con la vulnerabilidad, pero a un hombre adulto donde lo hemos visto. Déjenme abro aquí el chat porque hay aquí varios comentarios. Dice, es correcto, ya que las estadísticas son de más del doble en agresiones contra las mujeres. Así es, Josué, y esto tiene una explicación cultural como lo veíamos ahorita. Imelda dice, de hecho, considero que los hombres que violan lo hacen como una forma de ejercicio de poder, totalmente de acuerdo, para asemejarlo a la mujer, es decir, mujerizarlo, ¿no, Imelda? Es decir, para colocarlo en una posición distinta a la del hombre, subordinarlo y colocarlo simbólicamente en aquello que no es valorado. Fíjate qué importante esto que estás diciendo, Imelda. Esto lo dice una colega mía que quiero mucho, que ella es de Guadalajara, la maestra Samantha Olivares. Ella menciona que en este contexto de la violencia sexual, en la tortura o en temas de violencia entre pares en las cárceles, por ejemplo, o en los centros de rehabilitación, en lugares en donde hay un contexto de encierro o de privación de la libertad, suele darse este tipo de acciones, pero como una forma de poder o dominio, justamente. No se crean ustedes el discurso de que es porque le ganó la calentura. Perdón, yo sé que está quedando grabado esto, ¿no? Pero es la forma más común con la que se refiere a hablar del delito sexual o de la intención del delito sexual. Fue que le ganaron las ganas o que ella lo provocó y él no pudo resistir. No, ese es un afán de poder y ahorita lo vamos a ver con un video. Yo espero cerrar con ese video. ¿Han escuchado hablar de Rita Segato? ¿Alguien ha escuchado de ella? Bueno, si no han escuchado de ella, ahorita van a verla en acción. Es una antropóloga feminista que ha hablado mucho de estas temáticas y ha hecho investigaciones muy útiles para temas de prevención que tienen que ver con la violencia sexual. Sí, muy bien. Entonces, retomando, vemos que justamente el hablar de perspectiva de género en todos los... Sí, sí, de Rita Segato, con mucho gusto, Imelda. Nada más si les voy a pedir que me tengan poquita paciencia. No sé si ustedes están en el diplomado o solamente están tomando esta clase, pero yo con gusto al maestro Kevin y a Claudia les paso los materiales para que a su vez los hagan llegar. ¿Sí? Bien, tenemos pues que cuando hablamos de la perspectiva de género, ya en niveles institucionales, tenemos que desde el aspecto jurisdiccional, es decir, jueces y juezas, secretarios de juzgados, todo el personal que trabaja e interactúa en los juzgados debe de tener esta especialización. Ministerios públicos, policías de investigación, policías estatales, municipales, etcétera, y finalmente elementos periciales quienes estamos bien obligados y obligadas a garantizar en el cumplimiento de nuestro deber los derechos humanos de las personas con las que nos toca trabajar.
Por eso les digo, esto no es algo que yo me haya sacado de la manga o alguna feminista extranjera que ni conocemos, no. Esto es algo que está en nuestra constitución, que está en las leyes generales que son a nivel, vamos, nacional en México. Así hay aquí personas que son de otros países de Latinoamérica o de otros lugares del mundo, seguramente existen leyes de género que también protegen esta parte, ¿no? Y no falta quien luego diga, pero es que ya se le ha dado mucho poder a las mujeres y tienen ya más poder que los propios hombres. No, eso todavía no existe, ¿eh? Porque si existiera, pues no seguirían existiendo las fiscalías de mujeres, donde yo trabajo, ni la carga de trabajo que tenemos. ¿Cuándo va a desaparecer este tipo de desbalanceo aparente de la balanza? Pues hasta que se nos acabe el tema de la violencia machista, ¿sí? En tanto no desaparezca, estas políticas públicas tienen que seguir existiendo. Muy bien. Entonces, es así que en México y también en otros países, a raíz de la sentencia que la Corte Interamericana hace con motivo de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, esto ocurre en 2011, me parece, es ahí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una serie de recomendaciones y disposiciones. Creo que son 16, no estoy muy segura, pero sí son menos de 20 y más de 15. Y entre ellas viene una muy particular, que es la que yo cito aquí, que México debe capacitar permanente derechos humanos con una perspectiva de género a sus funcionarios. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que todas las investigaciones que se lleven a cabo con motivo de la violencia de género deben conocerla, obviamente, los servidores públicos y las y los operadores de justicia, para que vean que esto no es un tema salido de la nada, tiene que ver con una sentencia de la Corte Interamericana, tiene que ver con políticas públicas, con acciones afirmativas y con todo aquello que concentra los mecanismos de protección a sectores de vulnerabilidad y que las mujeres no lo dejan de ser. ¿Sí? Voy a brincar algunas diapositivas, no porque no las considere importantes, como les digo, se las voy a compartir, pero es para ir obviando información, ¿sí? Muy bien, tenemos que dentro de los procesos que tienen que ver con la perspectiva de género, lo que se busca es evitar precisamente la revictimización, la indiferencia, el maltrato, el culpar o criminalizar a las víctimas y el silenciamiento que muchas de las veces se impone a las mujeres víctimas. Regrese a su casa con su marido, hágale de comer. ¿Y qué quiere que haga, señora? Pues si también usted se la pasa en la calle o anda trabajando, pues ¿cómo quiere? O sea, sí me explico cómo muchas veces las autoridades pueden tener también esta corresponsabilidad. Dice Josué, y también desde la escuela, desde que somos niños y niñas, debería de ser muy importante implementarle. Sí, Josué, de hecho, aquí en México, desde hace alrededor de 10 años, la SEP introdujo en los libros de texto creo que desde el kinder, ya ven que ya tienen sus materiales, y en primaria, en los primeros años de primaria, incorporan justamente el lenguaje incluyente, incorporan temas de perspectiva de género, de derechos humanos, y es algo que también ha tenido que irse permeando a todos los sectores, incluyendo al de la educación. Y efectivamente, coincido contigo que la educación es crucial, ¿no? Tenemos también, miren, esta es la imagen que les decía. Voy a cerrar tantito mi pantalla, léanlo y luego les voy a poner otra imagen parecida a esta. Chequenla. Aquí va la otra. Viendo estas dos imágenes, esta que veíamos al principio y esta que vimos al final,
voluntariamente alguien que quisiera expresar alguna reflexión al respecto, ya sea abriendo su micrófono o en el chat. Esto se dijo hace apenas 10, 15, 20 años, ¿eh? No crean que es de hace 100 años. ¿Qué reflexión les deja? A ver, aquí tenemos la primera. Machismo en su máxima expresión, así es, Josué. Y no lo dice cualquier persona, lo dicen servidores públicos, lo dice un gobernador de Chihuahua, lo dijo un presidente de la República, ¿sí? Un procurador, una fiscal especial, pensamientos machistas y misóginos, así es, Fitzia. Falta de orientación, Dani, no sé exactamente a qué te refieres. Violencia de género, Josué, y culpar a la víctima cuando debería ser culpa del agresor. ¿Es correcto, Samantha? Se fijan cómo se tendía a justificar, se tiende todavía. A mí me da mucho gusto que ustedes puedan identificar esto, pero lamentablemente, y no hace tanto tiempo, vean cómo todavía se respondía de esta manera a ver la violencia contra las mujeres. Pues es que también, si, fíjense lo que dice aquí el que fue gobernador de mi estado, las matan por tener una doble vida, porque aunque trabajaban en la mañana y en la tarde, se iban a los bares con faldas cortas y se ponían en peligro. Quien busca encuentra, dicen. O este otro que dijo, cuando les pasó no estaban en la iglesia, las buenas están en casa. Díganme, de aquí de ustedes, ¿quiénes están en casa? Tal vez estén en el transporte público ahorita porque van para su casa, tal vez están en la oficina todavía, tal vez se fueron con la amiga porque no tenían internet en la casa. ¿Sí me explico? Así es, Yara, misoginia en su esplendor. Y ahora sí viene de personajes importantes de la política o servidores públicos. Es preocupante, exacto. Dice Dani, orientación de función familiar. Sí, yo creo que más bien te refieres a esta cuestión de que no se tiene adecuadamente visualizado el origen, ¿no? De este fenómeno. Eso es lo que intento entender. Dice Mercy, vergüenza de pensamiento, siento que incluso son justificadores. No, no, no incluso, Mercy, totalmente justificadores de la violencia. ¿Por qué? Pues porque el Estado no asumía la parte que le correspondía, ¿verdad? Por eso les digo, a mí me da mucho gusto que esto ustedes ya en esta nueva generación ya lo identifiquen. Les digo, estas expresiones, algunas de ellas se hicieron hace 10, 12 años. Ya ustedes ya habían nacido, ¿sí? Algunos ya eran profesionistas, ya andaban en estos rollos. Entonces, pues realmente no podemos darle una justificación a este tipo de expresiones, ¿no? Imagínense que en estos tiempos alguien dijera algo así. ¿Se acuerdan de esta niña? Creo que se llama Camila o Fátima, que hace alrededor de 3 o 4 meses la privaron de la libertad ahí en el estado de Guerrero, en Taxco, y ella había pedido permiso para ir a jugar con una amiguita y la retienen, la privan de su libertad y la asesinan. Y después las cámaras de un estacionamiento captan cuando llevan a la niña en una bolsa negra, una mujer y un hombre. A la mujer la lincharon, la mataron y al hombre lo dejaron gravemente herido. Pero ¿alguien escuchó o leyó en los medios de comunicación lo que dijo el fiscal del estado de Guerrero? ¿Alguien escuchó? O ahora cuando el caso de la chica del Uber o del Didi en Mexicali, que también salió de una fiesta, tomó un transporte de plataforma y apareció asesinada, violada y asesinada unos días después. ¿Qué dijo la fiscal? Pues nada, le echaron la culpa a la mamá, ¿no? A la familia. Como decían aquí en Chihuahua, dice Yara, ¿y qué horas son esas de andar en la calle? Las mujeres de bien están en casa a esta hora, 8 de la noche. Así es, Yara, que era culpa de la mamá, Lorena, algo muy común. Dice Yara que por qué la dejaba ir a jugar, que las buenas madres no dejan hacer eso a sus hijas, le echaron la culpa a la familia, las mías están en casa. En efecto, todas esas expresiones que acaban de manifestar fue algo que escuchamos no hace 10 años, no hace 20, el mes pasado, hace 3 meses. El caso de Devani, por ejemplo, ¿no? Y hasta las amigas le echaron la culpa.
Fitzia dice, la fiscal dijo que no salieran de noche las mujeres. Es lo que les digo, ¿verdad? O sea, echamos en la víctima la responsabilidad y no en el agresor. Creo que se está captando bastante bien este sentido, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí también que a lo largo de la historia, y esto es algo muy de la mano con esto que acabamos de comentar, cómo las mujeres siendo víctimas terminan siendo criminalizadas. Es decir, si una mujer la golpea a la pareja, ya sabemos qué argumento se usa, ¿no? Algo haría, andaba en la calle, porque no le hace de comer al esposo, le fue infiel, ¿sí? O sea, estas justificaciones. Si una mujer es violada, ¿qué es lo que se dice? Ahorita ya lo mencionaban ustedes. Andaba provocativa porque anda en la noche en la calle, andaba borracha, porque no la acompañó un hombre, porque la dejó salir la mamá. Si las matan, ¿qué es lo que se dice? Andaba en malos pasos, seguramente tenía una mala pareja, era una mala mujer, o como se decía todavía hace 10 años, las mataban por putas. Perdone, no estoy expresando esta palabra con un tono ofensivo para ustedes, pero sí es una palabra que tradicionalmente se ha utilizado para estigmatizar a las mujeres y que obviamente, aunque la digas en masculino, no va a tener el mismo significado, ¿sí? O por encontrarse ausentes o desaparecidas, que se oye o que se lee en las redes cuando una mujer o una jovencita están ausentes. Seguro anda con el novio, anda de loca, ¿verdad? Creo que no hay mucho que decir al respecto. Entendemos perfectamente estas justificaciones que se dan socialmente hablando, ahora sí que con un tono muy moralista, muy estereotipado, pero que a la larga pues también generan una criminalización, ¿no? La celeotipia es misoginia, sí, Roger, dependiendo también del contexto del que lo tomemos, ¿no? Pero la celotipia, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que era el documento del que les hablaba ahorita, establece que la celotipia es una forma también de violencia psicológica, pero hay que tener mucho cuidado de no patologizarla, porque luego se dice es que tiene celotipia y por eso está enfermo, no lo puede controlar. O sea, tenemos que tener muy claro que una cosa es tener un delirio psicótico en donde la persona tenga pues precisamente estas creencias irracionales de que la pareja le es infiel, de que lo quieren matar, de que lo persiguen y todo eso. Y al final de cuentas, si lo patologizamos, lo único que estamos haciendo es precisamente justificarlo, ¿no? O como cuando hablamos de los agresores sexuales, que luego en todos lados les dicen pedófilos, no, pues no les hagas el favor, porque un pedófilo es alguien que tiene un trastorno. Digo, no lo vuelven imputable, ¿verdad? Pero el enfermarlo es como justificar que por eso lo hace, cuando en realidad el 99% de los agresores sexuales a niños y niñas no tienen características de pedofilia. ¿Sí? Y si no me creen, chequen el DSM-5. Bien, tenemos también, ¿qué no es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género no es una moda, como decíamos ahorita, es un tema de derechos humanos, que es algo que vamos a hablar en sesiones posteriores. No es una tendencia política, sino que es un ordenamiento de la Corte Interamericana. No es una cuestión de discurso. Ya hemos visto muchas personas, muchos políticos, sobre todo ahora en este proceso electoral que en México nos tocó vivir hace un par de meses, en donde muchos le apuestan al tema de género. Pero bueno, ¿hasta qué punto de veras están haciéndolo? A mí me tocó escuchar discursos supuestamente de género que vienen de agresores. Entonces, pues realmente la congruencia ahí no es muy lo suyo, ¿no? Otra cuestión es de que la perspectiva de género no se trata de demeritar la labor masculina. Mis respetos para los hombres que son adultos funcionales, ¿verdad? Que cumplen con sus obligaciones, que colaboran y que son correspondientes a la crianza de hijos e hijas. Es decir, no es un favor, ni es una ayuda, ni es un apoyo. Es funcionalidad, caray, ¿sí? Y tampoco disgrega familias. Y esto lo puse yo de mi cosecha, porque yo recuerdo que cuando se abrió la Fiscalía de Género aquí en Chihuahua, que creo que fue la primera de todo el país,
Se señalaba que la Fiscalía de la Mujer separaba familias, provocaba divorcios. Caray, o sea, hubo un tiempo en que Chihuahua encabezó durante varios años el primer lugar a nivel nacional de divorcios y divorcios que promovían las mujeres. Es decir, no era un tema de que, es que las mujeres en Chihuahua son bien canijas, allá todas se quieren divorciar y se sienten muy, muy fregonas. No, es que tal vez la experiencia nos llevó a ver con más claridad la necesidad de denunciar, ¿sí? A mí lo que me preocuparía es como aquella senadora de un estado del centro de la República que decía, aquí en mi estado no hay violencia familiar, allá en Chihuahua habrá, pero aquí no hay porque aquí la estadística es nula. Y aquí yo les pregunto, ¿la estadística necesariamente nos refleja la realidad? Por ejemplo, un estado cualquiera que diga, tiene la tasa más baja de violencia familiar, ¿necesariamente no hay violencia familiar? ¿O qué piensan ustedes de eso? Si ustedes vieran ahorita una estadística que dijera, en Morelos, en la Ciudad de México, en el estado del que ustedes sean, es el estado que tiene menos violencia familiar, ¿les daría certeza? Dice Josué, no, ya que puede ser adulterado o no reportada. Dice María Cecilia, no necesariamente. Claro que no, Claudia. No, hay mucha cifra negra. Exacto, sí. Yo tenía un jefe que decía, hay tres tipos de mentiras. Las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas. No estoy demeritando las estadísticas porque sé que hay unas que pueden ser muy confiables, pero efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, esta cifra negra es por el hecho de que no denuncien y ustedes preguntarán, ¿y por qué no denuncian? Otra vez, estereotipos culturales, es pecado divorciarse, si me deja no va a ser lo mismo. Es que nada más a veces se pone violento, no es siempre, pero tampoco por eso vamos a criminalizar a las mujeres que viven en un ciclo de violencia, ¿sí me explico? Esto también es un producto de la cultura. Exactamente, el miedo, la falta de acceso, Claudia, exacto, por ejemplo, en comunidades alejadas o, por ejemplo, como en mi estado, que gran parte de la población vive en la sierra, vive en zonas muy intrincadas, recursos necesarios para acudir a las instituciones, así es, costumbres de familia, la ignorancia, la falta de educación, las autoridades deficientes, Josué, efectivamente, la economía, porque a veces hasta para agarrar un camión, Lorena, a veces ni para eso hay, y el mismo maltrato. Efectivamente, María Cecilia, todos sus comentarios son sumamente atinados y van de la mano con esto que yo les quiero transmitir. Y efectivamente, con esto nos podemos dar cuenta que la violencia de género no es un asunto privado, sino que es un problema de seguridad y de salud pública. Ya no es como nos lo enseñaron, sobre todo a los más viejitos, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa. La violencia familiar no es un asunto de trapos sucios, ¿eh? Este es un tema que conlleva una responsabilidad también del Estado y la experiencia nos lo ha marcado. Así es, el miedo, las amenazas, los chantajes y el machismo, ya que muchas mujeres no salen de sus casas porque los maridos no las dejan salir o no las dejan trabajar. Y dice Lorena, muchas veces desconocen qué es violencia. Exacto, fíjate, porque es lo que nos han enseñado, ¿no? Que también el mantener un matrimonio es un tema religioso, es un tema de valores. Y también hay mujeres que lamentablemente todavía creen que divorciarse es pecado, ¿no? Y a esas mujeres luego las tenemos en calidad de víctimas de feminicidio. No son pocos los casos, ¿sí? Bien, así es, Josué, la corresponsabilidad social y en nuestras familias y en todos los espacios, ¿no? Bien, a ver, tenemos también, así es, Josué, también la religión, como lo mencionábamos. Tenemos que los prejuicios como tal, justamente, tienden a minimizar o a estereotipar o bien estigmatizar aquellas situaciones en las cuales tendemos a juzgar estas cuestiones en las mujeres, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿y las mujeres también podemos ser generadoras de violencia de género? Claro, pues les digo, no nacimos en Venus y los hombres en Marte.
también las mujeres podemos reproducir esta violencia. Por ejemplo, aquella frase que decían las abuelas, ¿no? Yo espero que a ustedes ya no les haya tocado, pero a mí sí me tocó escucharla, que decían las abuelas, hijas de mis hijos, no, perdón, hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos en duda estarán. ¿Por qué? Porque pues si yo tenía hijos varones y a su vez ellos tenían hijos, pues yo no tenía clara que la descendencia fuera de la paternidad de mi hijo. Y esto lo decían mujeres, ¿no? Entonces, o también he escuchado mujeres que dicen, a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Mujeres que han matado o que han mandado matar a otras mujeres porque eran sus rivales en amores, ¿sí? Así como muy telenovelero, pero que también existe, ¿no? La realidad supera la ficción y esto es algo que también existe, pero también la estadística es sumamente baja a comparación de los casos que todos los días vemos. Dice Eduardo, ¿hay algún protocolo para identificar violencia de género, dado que ahora se da la violencia por parte de las mujeres y las víctimas que recurren al MP no es creíble? No entendí muy bien tu pregunta, Eduardo, si gustas especificarla más, pero protocolos para identificar violencia de género, claro que los hay. Si tú trabajas, por ejemplo, en lo penal, pues está el protocolo válgame, protocolo para juzgar con perspectiva de género en el ámbito penal, familiar y laboral, ¿sí? Los pueden descargar fácilmente de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí vienen varios protocolos, también el de infancia, viene el de interculturalidad. Hay varios protocolos que les pueden resultar muy útiles, ¿no? Bien, tenemos, como les comentaba, que existen también expresiones misóginas o sexistas de parte de las propias mujeres. Pero aquí yo les dejo una reflexión. ¿Quién gana más al ejercer violencia contra una mujer? ¿Un hombre o una mujer? Es decir, habrá mujeres que también ejercen violencia de género, pero esa violencia que ejercen las mujeres contra otras mujeres les va a ganar más a esas mujeres que a los hombres. No sé si me di a entender. Si quieren abrir su micrófono, ¿eh? Ah, ok, Eduardo, ya entendí. Sí, Lorena, dices que el hombre, coincido contigo. ¿Quisieras compartirnos tu reflexión para esta respuesta? Voy a cerrar tantito mi cámara, ¿eh? Porque como que me sale que el internet está inestable, pero aquí estoy. Hombre, Josué, muy bien. Yo coincido con ambos, pero alguien que me quiera abrir el micrófono y explicarme por qué consideran que se beneficia más el hombre con la violencia que se ejerce contra las mujeres. ¿Alguien? A ver, dice Denise, híjole, podría ser que ambos, ¿no? Eh, sí, no, pero bueno, yo voy por este lado. Voy a poner un escenario hipotético. Un jefe de una empresa, de una maquiladora, de una oficina, que hostiga sexualmente a las empleadas y las hostiga amenazándolas con correrlas del trabajo, con no renovarles el contrato, con no darles mejores condiciones de trabajo. ¿Quién se beneficia más de eso? Es decir, podemos tener jefas también muy malas, ¿sí? Que nos estén hostigando, que nos estén cuestionando el horario, que nos cambien de horario. Es decir, también una mujer puede ejercer violencia contra otra mujer. Pero aquí la pregunta, de acuerdo a este contexto, va muy clara, ¿no? Sí, Yara, no sé si pudiéramos abrirle el micrófono a Yara, Claudia. Adelante, Sí, maestra. adelante, Yara. ¿Ahí andas? Ah, sí, maestra, es que no me permitía abrir el micrófono. Claro. Yo pienso que se beneficia más el hombre cuando una mujer ejerce violencia sobre otra mujer,
porque, por ejemplo, a mí me pasaba en mi trabajo, Ujú. o sea, por ejemplo, nosotros íbamos pues arregladas como te pide que vayas en el trabajo, ¿no? Que con ropa formal y así. Pero siempre había una que iba vestida tipo monja, o sea, porque en su casa eso le enseñaron que que eso era formal, tipo monja, así, y siempre nos decía, ay, es que no sé ustedes, y si hasta parece que vienen a el jefe, y o sea, con muchos comentarios así, o sea, siempre teníamos esos comentarios con esa compañera, así, o sea, fuera el día que fuera, o sea, hasta los fines de semana, si es que ustedes parecen fiesta con el jefe, y o sea, comentarios así. Entonces yo pienso que por eso como que le beneficia más al hombre, porque si otra mujer lo está viendo y está haciendo referencia, como que para el hombre de que, ah, es que esa es una buena mujer, o sea, una buena mujer es la que siempre anda toda tapadita, toda vestidita, y estas como no son buenas mujeres, pues andan todas enseñando todo y con minifaldas y así. O sea, no sé si vaya por ahí, pero yo pienso que por ahí va. Sí, sí, era muy buen comentario, inclusive que puedan decir algo, si le pasa algo es porque se lo está buscando. Pero fíjate, yo aquí me voy a concentrar en la primera parte de tu comentario. Aquí estamos hablando de una violencia entre pares. Es decir, esa chava que se vestía como dices, como monja, pues no era la jefa, pero las violentaba a las otras, diciéndoles, ustedes se visten como unas cualquieras o se visten para provocar y a lo mejor ustedes se reían, ¿no? Pero ella no ganaba nada diciéndoselos, ¿sí? Inclusive hasta se les echaban encima, pero en un hombre es distinto, ¿no? Es decir, que si es tu jefe el que te dice, ah, qué guapa viene hoy, oiga. O sea, no se lo van a decir a lo mejor a la que se viste como monja, como dices tú, pero eso tampoco es una garantía. Esto de la provocación, como alguien lo comentaba ahorita en el chat, no es tampoco esta parte de que seas atractiva, de que seas joven, de que tengas un cuerpo con los estándares que nos marca la sociedad de tener pechos grandes o una cadera prominente, o es decir, tampoco es una garantía de que por eso te van a acosar o que por el contrario, por no tener esos atributos, te dejen de acosar, ¿sí? Es lo que yo siempre les digo, ¿qué puede tener de atractiva una mujer indigente que vive en la calle, que huele a orina, que huele a basura, porque no tiene otra forma de vivir, ¿sí? O no tiene las oportunidades y aún así esas mujeres son violadas. Entonces, así como que digas tú, porque andaba provocando, o un bebé, ¿qué puede tener de provocativo un bebé? ¿Sí? Entonces, por ahí voy, más o menos, ¿no? Sí, Josué, ¿puedes decir algo en el micro? Claro que sí, mientras abres tu micrófono. Aquí leemos a Diana, Diana Vianey dice, hola Diana Vianey, qué gusto saludarte. Pienso que el hombre sacaría más provecho por cuestión de crecimiento laboral y no dejar que una mujer pueda desempeñarse y ser libre e independiente. Exacto. O los niños, dice Lorena, muchas veces también dicen que los provocaron. Sí, imagínate por los niños, ¿no? Aparte, la mayoría de mujeres, dice Josué, que trabajan son madres solteras y a veces por necesidad del trabajo aceptan esas ciertas condiciones. Pues no les queda de otra, ¿no? No es que las acepten, sino que es justamente esta presión derivada de la violencia. Y dice Denis, hombres que piensan tener más autoridad. En efecto, todo esto es perfectamente compartido, ¿no? Y miren, se los voy a poner con un ejemplo ahorita antes de darle la palabra a Josué que quiere hablar en el micrófono. Eh, yo con esto cerraría el tema y adicionalmente lo que Josué nos comparta. Hay una frase que dice que se escucha mucho o se lee mucho en las redes sociales cuando es el 1 de mayo. Ya ven que el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Y ahí, pues ustedes saben que este día se conmemora precisamente por las luchas de los trabajadores en todo el mundo, por lograr mejores condiciones de empleo, de prestaciones y todo esto, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, pero que me mueve también mucho, que dice, alguien más oprimido que el obrero, la mujer del obrero. Va de nuevo. ¿Quieres saber de alguien más oprimido que el obrero? La mujer del obrero, porque siempre va a haber alguien más amolado que él. Sí, y esa es la mujer del obrero. Las hijas e hijos del obrero. Porque hasta el hombre más humilde, por el solo hecho de ser hombre, tiene más poder que su mujer, que sus hijos e hijas. Sí, y si lo vemos con un ojo óptico, lo tenemos ahí a la mano, ¿no? Samantha dice,
Hombres, puesto que se aprovechan del poder que se les otorga y estos proceden a querer someter a las mujeres o algunas veces también desmeritando los trabajos de una mujer, inclusive tomando el esfuerzo y hacerlo pasar por suyo. Totalmente de acuerdo, Samantha, a eso se le llama historia robada. También en los trabajos está marcada la desventaja, ya que pedimos licencias de maternidad y muchas veces no somos contratadas por ese motivo. Y el hombre tiene mucho tiempo para hacer un crecimiento laboral porque no dedica el mismo tiempo a las actividades en el hogar o con los niños como lo hace una mujer o como se piensa que lo debe hacer. Completamente de acuerdo. Fíjate que esto también me abre paso a una reflexión con esto que comentas, porque, por ejemplo, cuando dicen, es que a fulano le voy a dar el puesto de jefe, eso a mí me tocó verlo hace muchos años, afortunadamente ya no, pero, por ejemplo, que decían, es que a fulano le dimos el puesto de jefe porque él sí hace horas extras, ¿sí? Y muchas de las que queríamos a lo mejor acceder a ese puesto, pues teníamos que ir a las 4 de la tarde en punto a recoger a la criatura a la guardería porque si no nos cobraban tiempo extra. Y además teníamos que llegar todavía a la casa a echar una lavadora, a cocinar, a ayudar a los niños con la tarea. Entiendo que no todos, no todas aquí sean mamás, ¿verdad? O no todos sean papás, pero vean justamente estas diferencias de género que se establecen, que nosotros no las inventamos, nos las han venido heredando, ¿no? Y también dice José, claro, por cuestiones culturales, siendo que en México se maneja mucho el machismo y la estructura social familiar está como cabeza de familia el padre. Así es, y que también esto hemos visto que no ha sido una garantía, ¿verdad? No porque en antaño las familias duraran tanto tiempo o los matrimonios duraran tiempo, no significa necesariamente que fueran familias felices. Sencillamente la mujer que hacía con 10 hijos, si nunca en su vida había trabajado, si iba a ser estigmatizada por la sociedad, si el que tenía los recursos económicos para pagar un abogado era el hombre, pues era lógico que los divorcios no existieran, ¿verdad? O que las familias se mantuvieran, pero a fuerzas, ¿ok? Bien, para no aburrirles mucho, ya con tanta teoría, bueno, veo que están muy interesadas e interesados, que todo el grupo esté igual, pero les quiero compartir justamente lo que les comentaba ahorita de este video de Rita Segato, que nos habla justamente de esta cultura de la violación que tiene una relación muy estrecha con lo que hablábamos ahorita sobre la patologización que se suele dar sobre los hombres que violan, de que están enfermos, de que están locos, o bien que tendemos a señalar que se debe al hecho de que le ganó el deseo sexual. A ver, permítame un segundo, nada más en lo que se actualiza aquí el WhatsApp, aquí está, permítanme un segundo. Bueno, miren, les platico rápido. Este video que vamos a ver a continuación está cortito, dura 5 minutos, pero tiene mucho sentido con esto que estamos abordando. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de un violador? Rita Segato es, como les decía, una antropóloga que ha hecho mucha investigación en países de Sudamérica, principalmente en cárceles de Brasil. Tradicionalmente, los estereotipos que nos llevan, sobre todo atendiendo que este es un curso relacionado con violencia sexual, se tiende mucho a creer que el violador como tal es un enfermo, es un loco, es un psicópata, cuando en realidad esto ha sido más bien nutrido por las series de plataformas, el Netflix, en mi época el cine o la tele, pero en realidad también las redes sociales alimentan mucho este mito. También creemos que las mujeres como provocan o como la hipersexualización también, el agresor la puede captar y con ello ver disponible a la mujer como si fuera un objeto, pues entonces es culpa de la mujer, ¿verdad? Esta serie de estereotipos, vamos a aterrizarlos en esta pequeña intervención de 5 minutos. Yo quisiera, si tienen a la mano papel y lápiz, o si quieren ahí ir anotando reflexiones a manera de lluvia de ideas en el chat, háganlo. Y ahorita las analizamos. Les digo, son apenas 5 minutos, pero creo que puede cambiar muchos paradigmas que tenemos en función de estas creencias, ¿no? Aquí les comparto. Es un video de YouTube y ahorita les paso la liga por si les interesa conservar, ¿sí? A ver. Me indican, por favor,
si lo ven y lo escuchan, por favor. Al territorio o al terreno, digamos, porque así como hay gente que es investigadora de escritorio y gente que va al... Ah, muy bien, gracias. Aquí lo vamos a regresar. Va de nuevo. Ay, discúlpenme, es que luego aquí pierdo el play. A ver, aquí va de nuevo. Realmente devastados, no saben dónde ¿Quién sabe qué ubicarse. hice? A ver, se me hace que me brinqué de video. Un momento, por favor. Digamos, porque así como hay gente que es investigadora de escritorio y gente que va al territorio... Ahí se ve y se escucha. Ahí le puse pausa, pero sí se ve y se escucha. Gracias, Mercy. o al terreno, vos has trabajado fuertemente con presos, con violadores. Miren lo que hizo ella, trabajó con violadores en una cárcel de Brasilia, ¿es así? Sí, sí, es así. Sí. Bueno, Sí, mucho tiempo. empezá por donde vos quieras con este tema, tu experiencia ahí. Pero que, en fin, bueno, es central comprender la mentalidad del violador, del agresor de género, las varias formas de la agresión de género. Sin comprender cómo lo piensa, no podemos tomar ninguna medida. Sin pensar no se puede actuar. Entonces Bien. me parece que eso es lo fundamental, lo más importante para decir a esta sociedad en este momento. O sea, no es un voluntarismo, ¿no? Y mucho menos el odio. Sin serenidad no se puede pensar cómo salir de este problema, que es un problema que crece todos los días. Bien, si vos tuvieras que resumir frases que muestran el pensamiento de esas personas que ejecutaron las violaciones, Sí. vamos, ¿qué hay en la cabeza? En la cabeza de un violador existe la idea de que él está castigando un desacato. Ahí, O sea, ahí que vamos. la figura de la mujer, así como la figura también del homosexual o del transexual, o sea, son formas de desacato a su posición potente, masculina. Potencia y masculinidad son prácticamente sinónimos. Entonces, lo que desacata esa potencia es lo que causa una frustración y detona el crimen, el castigo. Entonces, el violador es un moralizador, Escuchen esto porque es difícil de entender. Es un primero. disciplinador. Es un moralizador. Es muy difícil de comprender, yo sé que han habido enormes críticas, pero es un moralizador. Él se percibe como alguien que va a imponer un orden, ¿no?, de respeto a la figura viril, a la figura masculina. Es una persona evidentemente emasculada que sufre intensa frustración por diversas razones, y él va a imponer un orden de respeto a la figura masculina, la figura viril, que recompone su potencia frente a una situación de severa emasculación, de severa frustración. Y hay un elemento Entonces, importante que vos mencionás, que es que no gira alrededor meramente del acto sexual o de la satisfacción sexual, sino que hay un ejercicio de dominación, de disciplinamiento. Exacto. O sea, pensar que la violación es un acto sexual, un acto del campo de lo erótico y que resulta de un deseo sexual es un error gigantesco. No hay en ningún caso búsqueda de placer. No, para nada. Sino búsqueda de poder, castigar. de control, de dominación. Es un acto del poder, es un crimen del poder. Por eso debe ser tratado de una forma muy particular y diferente con relación a otros crímenes, porque no es un crimen utilitario, o sea, no es instrumental, no hay un robo de un servicio, nada de eso. O sea, lo que hay es la aplicación de una pena. Por eso el punitivismo es una equivocación, porque el violador es un punidor, O sea, es un castigador. rompe la ley para imponer una ley. Exacto. Su Ahora, ley. O sea, su ley. no, son dos leyes. Son dos leyes. Son dos leyes. A ver. Eso es muy complicado. Pero para ¿qué? explicarlo en poco No tiempo. digan que no es son dos interesante leyes que escuchar esto existen acá. al mismo tiempo, de una forma paradójica para nosotros, y ni tanto, o sea, porque la violación es
la punta de un iceberg de una práctica violadora que está difusa y dispersa en toda la sociedad, inclusive en la televisión. ¿Qué significa una práctica violadora? Una práctica violadora es, por ejemplo, la práctica de un lente televisivo que corta polleras. Es una práctica está violadora. claro. Ahí Entonces vamos. hay una pedagogía constante y difusa en toda la sociedad que es una pedagogía violadora. Y no es un crimen. Hay infinidad de violaciones que no son crímenes. O sea, la violación que se tipifica como crimen es la punta de un gigantesco iceberg, ¿no? De formas diversas de rapiña y de ultrapasamiento de límites, de accesos al cuerpo de la mujer para potenciar la posición masculina. Bien, vos haces una descripción de las creencias de aquel que viola. Entiendo que no hay un solo perfil de violadores. También entiendo como psicólogo que existe la psicopatología y la psicopatía, sí. en donde hay gente que tiene una caracteropatía y que ahí, en esa dominación, pero también reinciden muchísimo, digamos. ¿Qué hacemos con ellos, con los que padecen esta? No lo padecen La porque psicopatía porque no es una enfermedad. No, la psicopatía es una estructura Es una de estructura personalidad. de personalidad, por eso. De baja empatía, muy funcional a la época en que vivimos, en que se necesitan sujetos poco empáticos para poder sobrevivir a una época de intensa presión, de intenso dolor. O sea, para donde uno coloca la vista hay dolor. Entonces, para sobrevivir a esta época es necesario una estructura de personalidad psicopática, o sea, poco empática, o sea, poco compasiva. Es muy interesante. Bien, está cortito, como les había comentado. Déjenme salirme de aquí del YouTube. Y de una vez comparto. Realmente devastados, no saben Espérame un segundo. dónde ubicarse, porque se dan cuenta que durante mucho tiempo militaron a este modo. Ok. Aquí les voy a compartir la liga por si a alguien le interesa conservarla. Y paso de inmediato a sus comentarios. Permítanme un segundo. Aquí va para quien le interese ver. Bien, aquí voy a leer sus comentarios. Dice, violación igual a poder. Sí, exacto, Diana Vianey. Esto yo creo que es la base, ¿no? De esto que acabamos de apreciar. No es un acto sexual, no es un acto de placer, como ahí lo mencionan. Dice Yara, es el justiciero para todos los demás hombres, porque están castigando justamente como lo mencionas, para que según su mente todos lo idolatren y lo vean como él es el quien viene a hacer las cosas bien. Es su forma de seguir ejerciendo el mando. Solo las violaciones que se tipifican son castigables. Y esto me lleva a otro comentario, Yara, en el sentido de que señala ahí que hay otras formas de violaciones que no son crímenes. Y esto nos lleva también a pensar que la pornografía o estos lentes que rompen polleras, ahí decía, no sé si entendieron ahí el concepto, ¿no? Que hay unos lentes que pueden, como de rayos X, ¿no? Que les permite ver a través de la ropa exterior, ¿no? O los que andan filmando con el celular y todo esto, ¿no? O que suben a grupos o suben a las redes sociales imágenes que obviamente demeritan o devalúan la valía de la mujer desde el punto de vista sexual. Dice Josué, es como si a nivel psicológico se sintieran justicieros como inquisidores, efectivamente. Exacto, Mercy, la idea de ser un castigador está disciplinando. ¿Disciplinando a quién? Pues a las mujeres que se salen del molde, ¿no? Y que se lo están buscando. Es una psicopatía. Bueno, aquí esto de la psicopatía es muy, muy cuestionable, ella, porque lo que señala ella es que justamente no, lo que señala Rita Segato, es que la psicopatía, aun cuando en estos tiempos en donde no hay empatía, en donde no nos interesa muchas de las veces el dolor ajeno y todo este tipo de cuestiones, no es tan mal visto, ¿sí? No es la liga. Era la del otro video. Miren, déjenme, aquí lo busco. A ver, espérenme. Este es. Gracias por decirme. Aquí se los paso de volada.
Pero sí, o sea, vemos cómo, se me fue la idea. Sí, aquí dice Mercy, reafirmación viril, sí. Vemos incluso que no llega a ser tan criticado, ¿no? El hecho de que un hombre viole, y aunque esto en las mismas cárceles pueda ser una forma de castigarlos adicionalmente, no siempre ocurre en el ámbito de los que violan mujeres, sino más bien de los que violan niños, ¿no? Esta ley del talión que tanto hemos escuchado, ¿no? Dice Eduardo, es el empoderamiento social donde el aspecto emocional es asimétrico, creyendo un machismo desigual. Bueno, aquí yo agregaría, Eduardo, que todo machismo es desigual, porque obviamente ejerce el poder como tal. Dice Diana Viana, ¿y por qué ejercer poder en violación en niñas? ¿Qué castigo existe ahí? No, es que ahí no es el castigo como se le ejecutaría a una mujer adolescente o adulta, sino el poder como tal, no la motivación de un placer o de estar en una relación de pares, sino en el poder que implica el obligar a esa niña o a esa adolescente a guardar silencio, ¿sí? Al hacerlo por el mero gusto de hacerlo, no por el placer sexual como tal entendido. Es decir, es algo que yo muchas veces lo he cuestionado en mis grupos, con mis estudiantes, en espacios como este, con profesionales, cuando nos cuestionamos, ok, pero ¿por qué eligió a la hija de su esposa, a su hijastra, y no a su hija? ¿Me doy a entender? ¿O por qué eligió violar a una alumna y no a su sobrina? A ver, a mí, ¿por qué? A ver, ¿por qué a este, no sé, se me ocurre, aquí es la primera que veo, ¿por qué a Samantha la acosaría un sujeto en el transporte público y no a mí? Digo, yo no estoy exenta de que me acosen, me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y ya lo tenemos hasta normalizado, pero puede ser porque Samantha sea más joven, ¿sí? O Samantha tal vez tenga que tomar el transporte público más tarde que yo, no sé si me doy a entender. Tiene también mucho que ver con el tema de la vulnerabilidad. Fíjate que este tema del patrón, Josué, yo soy un poco escéptica, porque cuando hablamos de patrones, hablamos de conductas como que fueran sistemáticas, y no siempre es así, ¿eh? Los agresores también bien que saben, ¿verdad? Con quién, a quién allegarse este recurso, ¿no? De poder ejercer o desplegar el poder, pero no siempre es un patrón de que sean exclusivamente niñas o de que correspondan a determinadas características físicas. De que existe, existe. Este tema que ya puede tener características psicopáticas en un violador serial o en un abusador serial, pero no es una regla, ¿eh? Eso sí es algo muy importante de destacar, pero entiendo tu punto en el sentido de que sí son situaciones que se llegan a suscitar desde este punto de vista. Exacto, la debilidad o la vulnerabilidad, que es un tema que vamos a ver a continuación. Muy bien, muy buenos sus comentarios. Creo que se captó el sentido de esto que quería compartirles. Y a continuación vamos a retomar la presentación. Déjenme aquí activo, más bien desactivo lo del video, porque si no, no me deja ver aquí los cuadritos en los que estamos. Muy bien. Ok, entonces decíamos pues que hace un momento, ¿no? Que, ay, espérenme. Decíamos ahorita que el patriarcado es justamente este sistema que nos perjudica tanto a hombres como a mujeres. Y eso lo vemos ahora, pero adicionalmente los privilegios de los que usan los hombres por el solo hecho de ser hombres es algo que viene marcado a lo largo de la historia, sí, de la evolución histórica de la humanidad. Que haya hombres que sufren discriminación, claro que la sufren, pero la sufren por ser hombres. Pregunta. A ver, imaginen a un hombre que es discriminado. ¿Por qué lo discriminan? Por ser hombre. A ver, lluvia de ideas en el chat. Un hombre discriminado, ¿por qué lo discriminan? Ahí les va. Por ser pobre, por ser discapacitado, por ser moreno, indígena,
afeminado o bueno de la comunidad LGBT por factores sociales, económicamente, color de piel, gustos diferentes, ¿sí? Aquí un comentario adicional de Yara es que en la mente del violador varía muchísimo entre unos y otros. Yo pienso, por ejemplo, que hay unos que son hombres solteros con hijas y cuando se juntan con alguna mujer y viola a las hijas de esta mujer y no a sus propias hijas, es algo como podría definirse como ejercer el control, justamente, ¿sí? Si Josué, por no saber hablar, ¿se fijan cómo han distinguido ustedes con este ejercicio? Cómo los hombres también sufren discriminación, pero no la sufren por ser hombres. Ese es el kit del asunto en el patriarcado, ¿sí? En el patriarcado, la discriminación o estas desigualdades no se ven en función del sexo, sino en función de los atributos que la persona tiene o bien de las vulnerabilidades. No sé si me están a entender. Etnia, sí, también puede ser las características físicas, Josué. Sí, sobre todo entre ellos, ¿no? En un momento dado. Entonces, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo como para abordar todo lo que yo quisiera, pero si a ustedes les interesa más conocer este tema, yo lo que recomendaría son literatura sobre el patriarcado, ¿sí? Para que podamos entender cómo a lo largo de los siglos se lleva la humanidad organizada como la conocemos. Este principio del patriarcado ha sido un sistema político y social, que es lo que nos lleva a esto que hemos venido revisando desde que iniciamos, que quienes ya me conocen o quienes ya he convivido en otros espacios saben que mi discurso va muy enfocado a esto. No es negar la violencia que viven los hombres o los niños o los adolescentes varones, sino el reafirmar el por qué las mujeres siguen viviendo sistemáticamente estas violencias. No se trata de negar ningún tipo de violencia, sino de reafirmar las causas y toda esta mecánica o dinámica con la que se lleva a cabo la violencia de género. Bien, ya para ir contextualizando, porque ya estamos cerca del final, tenemos aquí, espérenme tantito, déjenme rápido, esto ya lo voy a omitir, porque voy a compartirles otra presentación que también va muy de la mano con esto que estamos hablando, ¿sí? Permítanme un segundo. Es que se me cerró ahorita que abrí el YouTube. Un segundito nada más. Aquí rapidísimo lo hago. Una disculpa, es que estaba aquí abriéndolo. Rápidamente voy a abrir el chat. Aquí hay dos comentarios. Dice Yara, a la mujer se nos discrimina por el hecho de nacer mujeres, es correcto, y de vivir como mujeres también. Dice Yara, le recomiendo mucho la película Porque nací mujer, aborda todos esos temas desde el punto de vista del cine, pero enfocado a la realidad. Aprovechando esta recomendación que nos haces, Yara, que es una película que es del cine clásico, ¿no? Que para mí pues no ha perdido vigencia, de hecho la recomendé hace poco para otro taller y realmente está fácil de acceder, creo que hasta en el YouTube la tienen, pero déjenme les platico de una película que recomendaron hace poquito, que la estuve buscando y nada que esté en el cine ahorita. Entonces les recomiendo que la chequen porque la recomendó una jueza que conozco y que le sabe al tema. Aquí les digo cómo se llama rápidamente. Válgame, ya la perdí. Denme un segundo. Va, no la tengo aquí a mano. Es una película relativamente nueva, les digo, porque todavía está en cartelera. Nada más que aquí no la encuentro. Ahorita les digo, le paso el dato ahí al licenciado, al maestro Kevin o a... Ah, ya, Romper el Círculo, se llama.
Tome nota del título de la película, Romper el Círculo. Es de un tema justamente de violencia de género, ¿sí? También hay otra que se llama, ¿ya la viste, Imelda? ¿Está buena? Muy bien. Sí, yo les digo, no la he podido ir a ver, pero, y no soy muy de cine, pero sí, no me la voy a perder. Gracias, Yanis, por la recomendación. Bien, hay otra que también pueden acceder fácilmente que se llama Te doy mis ojos. Esa película también es buena y se la pueden encontrar en muchas plataformas gratuitas. Sí, inclusive en el propio YouTube creo que ahí la tienen. Bueno, entonces ya para ir cerrando y hablar un poco más de este tema que nos toca, que es la violencia de género, obviamente contextualizada a la violencia sexual, sin perder de vista pues, todo esto de lo que hemos venido hablando. Tenemos pues que la violencia de género va a ser aquella violencia, es decir, cualquier acto deliberado que dañe o puede provocar un daño a toda escala, física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, pero concentrada hacia las mujeres como tal, y que nuestras leyes en México definen como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o inclusive la muerte, tanto en el ámbito público como el privado. ¿Cuál es el marco jurídico que nos destaca esto? Esto seguramente ya lo vieron en algún otro módulo y si no lo han visto, yo les recomiendo que consulten estos documentos. Son documentos que son tratados internacionales, la propia Constitución de México e inclusive sentencias como la de Algodonero que nos hablan justamente del marco jurídico de la violencia contra las mujeres. Y aquí es en donde cobra sentido precisamente el entender de dónde surge todo esto para poder incorporarlo a la ciencia psicológica, poder incorporarlo a los mecanismos jurídicos que puedan desde el ámbito forense también destacar en nuestro trabajo y de qué manera también a partir de otras conceptualizaciones como el enfoque diferencial y especializado es una obligación también tenerlo, porque no podemos ver la misma violencia que viven los hombres que la que viven las mujeres. Como ya dijimos, un asalto, pues cualquiera podemos ser vulnerables a sufrirlo, pero una violación no, ¿sí? Un feminicidio tampoco. ¿Por qué? Porque pues igual cualquier hombre puede estar sujeto o vulnerable a ser atacado y ser victimado, pero no le van a hacer lo mismo que a una mujer, ¿sí? Entonces, entendiendo que la violencia contra las mujeres tiene características especiales, y eso ustedes también lo han expresado aquí, pues no podemos desligar la necesidad de verlo con esta perspectiva. Y es así, pues, que cuando hablamos del enfoque diferencial y especializado, estamos hablando necesariamente de reconocer las vulnerabilidades. Ustedes hablaban hace un momento de vulnerabilidades. Ahora, ¿yo cómo puedo entender la vulnerabilidad? ¿Debilidad o poca capacidad? No, la vulnerabilidad cualquiera de nosotros la podemos tener, ¿sí? Aunque tengamos estudios, aunque sean varones, o sea, puedes tener muchos privilegios, pero aún yo, por ejemplo, que ahorita estoy en mi casa, que tiene puesto el seguro la chapa de la puerta, o sea, puedo también estar vulnerable a que alguien se meta a mi casa, ¿sí? Si alguien ahorita nos va escuchando a bordo del Uber o del camión, pues es probable que también esté viviendo una situación de vulnerabilidad. Ahora, hay vulnerabilidades que pueden ser más o menos permanentes y otras que pueden ser más esporádicas. El estar en un transporte público me vuelve vulnerable, mientras a bordo del transporte. En los niños y niñas, pues mientras estén en esa etapa, esa condición nos vuelve vulnerables, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cuestiones o de conceptos evidentemente nos remiten al enfoque diferencial. Es decir, yo tengo como experta o experto en psicología, en trabajo social, en criminología, entender que la vulnerabilidad va a proceder de la edad, del género, de la preferencia o orientación sexual, de la etnia, de la discapacidad, de la migración. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que una persona detenida, o sea, que la hayan detenido por haber cometido un delito, sea vulnerable? A ver, piénsenle.
Dice Diana, en caso de violación, la vulnerabilidad es más para la mujer por los embarazos no deseados, claro. Y José dice, el hecho de no ser tan fuerte que otros te vuelve vulnerable también. Así es. Pero aquí la pregunta es, ¿una persona detenida sería vulnerable también, aunque haya sido una persona que haya cometido delitos o que sea un capo de la mafia? ¿O ustedes consideran que desde el momento en que lo detienen sería vulnerable? Dice Josué, sí, Guadalupe, un detenido sí es vulnerable. Es correcto, sí es vulnerable, porque como dirían los policías, ya desde que le pones los ganchos, es decir, las esposas, ustedes saben que existe la tortura, ¿verdad? Entonces, la tortura justamente se da, en la mayor parte de los casos documentados, en personas en situación de detención. Y exactamente, es vulnerable, dice Arlene, Fritze también lo menciona, a las condiciones en que lo sometan, porque es vulnerable en cuanto a sus derechos humanos. Y efectivamente, Ana, por la cuestión de tortura, del abuso de autoridad, y evidentemente, y es algo que pues obvio, es obvio decir, ¿verdad? Que el 99% de las mujeres que son detenidas han aquejado ser víctimas de violencia sexual en el contexto de la tortura. Para que vean que este enfoque diferencial pues no está de oquis, es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Efectivamente, Josué, la corrupción y otro tipo de normalizaciones de la violencia son las que favorecen estos actos de violencia. Muchas mujeres son abusadas por policías, así es, tenemos una sentencia de la corte que es la de las mujeres de Atenco, que les sugiero que lo chequen, hay muchos documentales en YouTube. Dice Guadalupe, es privado de comunicación, no sabe qué va a pasar, está en manos de otras personas, es correcto. Leslie dice, dentro de la prisión nadie vela por sus derechos. En apariencia, pues, o vamos, de acuerdo a lo que se nos dice, sí existe una protección a sus derechos, pero en ocasiones tienen que pedirlos, ¿no? En ocasiones no tienen por completo garantizadas estas condiciones para ejercer sus derechos como tal. Y aquí también tenemos un tema muy importante, ya me voy a ir acotando. La discriminación es, podríamos decir que es la base de todas las violencias que podemos ver. La discriminación, recuerden que es toda distinción, exclusión, restricción, preferencia u omisión que se base en condiciones de vulnerabilidad como las que acabamos de revisar y que finalmente tenga un objetivo que sea restringir el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para la persona. ¿A ustedes les ha pasado una situación como esta? Muy probablemente sí. Y es ahí donde vemos que de la discriminación nadie nos escapamos, ¿sí? Hasta un chiflido en el transporte público o un manoseo o el acoso callejero o que no nos hayan querido aplicar un examen por alguna situación, no sé, un hostigamiento o un acoso. Es decir, esto es algo más frecuente de lo que creemos, ¿no? Así es, todos de una u otra manera hemos estado sujetos a la discriminación, Josué. ¿Cuáles son las principales causas de discriminación en México? Pues obviamente aquí el género no escapa, ¿no? Pero fíjense cómo aquí prácticamente todas las dimensiones de discriminación las pueden vivir mujeres. Algunas las pueden vivir los hombres, pero no todas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo una mujer que sea discriminada en un hospital por ir parturienta, porque está a punto de parir, a que tenga también una condición de HIV-Sida, por ejemplo, ¿sí? El que sea una mujer indígena o que sea una mujer lesbiana o que tenga una discapacidad. Se fijan cómo cambia aquí el contexto dependiendo del caso en relación a la discriminación. Y esto pues también nos lleva a los estereotipos, como estas ideas que se plasman a través de la música, de los medios de comunicación, de los anuncios, de la publicidad, y todo eso pues va forjándonos ideas que no son reales, que ustedes quienes son psicólogas y psicólogos o personas que han abundado un poco más en la conducta humana, saben que también conocemos como distorsiones cognitivas. Es decir, hacernos la idea en la cabeza de que alguien que es afroamericano seguramente es delincuente, o si es del sur de la República o del sur del país, pues a lo mejor es alguien que viene a asaltarme o a quitarme el trabajo, ¿sí?
Entonces vean cómo esto se va multiplicando de acuerdo a estas creencias que desde niños y niñas nos van fomentando y que también son nutridas por las redes sociales y todo esto, ¿no? Es ahí donde la interseccionalidad es un enfoque que yo les recomiendo que tomen muy en cuenta porque lo vamos a revisar quienes sigan tomando esta capacitación, pero si no lo van a hacer, pues yo les recomiendo que abunden un poco más en este tema. La interseccionalidad es una herramienta que justamente nos va a permitir ver en un panorama general todas las desigualdades, lo que acabamos de hablar de la vulnerabilidad y de los estereotipos, justamente en este enfoque de interseccionalidad es donde las podemos detectar, ¿sí? Esto que revisábamos hace un momento en el video de Rita Segato, también va a hacerles mucho sentido cuando vean el por qué el violador busca castigar, busca controlar, busca ejercer el poder, ¿sí? Busca notoriedad a partir de lo que hace en un afán hasta de destacar, por ahí lo decía, ¿no? De una u otra manera. Y pues aquí yo concluyo, es un tema, como ustedes saben, muy amplio, muy vasto, y que pues yo espero que esto para quienes no me toque ver próximamente, lo vean como un recurso para seguir trabajando en el tema. Estos temas ya no podemos dejarlos ahí como que a un lado y enfocarnos en otras cosas que no son tan importantes como el ir incorporando a nuestro quehacer profesional, científico, este tipo de temáticas. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario? Aquí creo que tengo un comentario en el chat. Si alguien quisiera hacer algún otro, ya para ir cerrando. El simple hecho de ser o pensar diferente ya puede ser motivo de discriminación, efectivamente. La ideología, la religión, las creencias. Por el solo hecho de ser feminista, no se imaginan a mí cuánta cosa me han dicho, ¿sí? O que se tienda a hacer burla o a hacer un menosprecio de tu forma de pensar. Y me ha pasado en espacios que ni se imaginan, ¿eh? Pero bueno, creo que el aprenderlo a identificar nos va dando pautas, ¿verdad? Para poder tratar el problema, para poderlo ir erradicando poco a poco y lograr pues lo que estamos buscando en estos espacios, ¿no? Aprender para evitar la violencia, ¿sí? ¿Alguien que quisiera comentar algo? Aquí veo otros 2 comentarios en el chat. Ya mejor ni hablo porque luego... Muchas gracias. Sí, así es, Josué, coincido. Esta materia debería de ser obligatoria. Afortunadamente, ahí vamos poco a poco. Gracias, Guadalupe. Qué bueno que te gustó la clase. Mercy, Diana, Vianey. La violencia política, eso ya es tema de otra materia. Esperemos verte por aquí, Diana, Vianey. Imelda, Fritzia, gracias, Fritzia. Saludos desde Sonora, muchas gracias. Yo he trabajado tiempo en Hermosillo y es fabuloso. Igual a Jalapa, un abrazote. Ay, pues qué gusto tener gente tan variada por aquí. Bueno, pues gracias por su atención, por sus comentarios. De veras es bien bonito escucharlas. No escuché más que Ayara, ¿verdad? Pero sus comentarios realmente son muy valiosos. Y me da gusto que hayan estado tan participativas y participativos. Desde Puebla, gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, estoy a sus órdenes ahí en el espacio de consultoría. Gracias, Yara. Y pues le agradecemos aquí a Claudia su asistencia y su apoyo con este espacio. Claudia, muchas gracias. Por ahí te paso el material para quien le interese. Muchísimas gracias, maestra, y gracias a usted por su participación y tenerla de vuelta. Gracias, Claudia, querida. Bueno, un abrazote a todas y a todos. ¿Mande? Hasta pronto. Que Hasta descansen, pronto. digo, hasta pronto. Que descansen, gracias.